En 2023 se convirtió en la primera mujer en llegar a una segunda vuelta electoral en Ecuador, pero perdió la presidencia ante Daniel Noboa. Era una elección anticipada para un mandato de apenas 18 meses. Con ese antecedente, la abogada y exasambleísta Luisa González volvió a participar este 2025 por el movimiento izquierdista Revolución Ciudadana del exmandatario Rafael Correa y una vez más se enfrentó en el balotaje a Noboa. González tiene 47 años, nació en Quito, pero vivió parte de su niñez y juventud en la provincia costera de Manabí, uno de los bastiones electorales más fuertes de su partido. Tiene estudios en alta gerencia y economía. Ocupó varios cargos públicos durante la gestión de Correa, quien gobernó el país de 2007 a 2017. Entre otras funciones, fue ministra encargada primero de Turismo y luego de Trabajo, y también fue secretaria del despacho presidencial. Dice estar identificada con la línea de izquierda de su partido, aunque empezó su carrera política como asambleísta suplente del Partido Social Cristiano de derecha. González se convirtió en 2024 en la presidenta del movimiento político que la respalda y constantemente ha recibido críticas de sus adversarios que cuestionan el nivel de influencia que podría tener sobre ella el expresidente Correa, que reside en Bélgica y que fue condenado en Ecuador por corrupción. Durante la campaña electoral, evadió comentar si su gobierno reconocería o no la presidencia del venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, en el debate presidencial respondió a Noboa que sí lo haría. Sí, necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada. Pese a las dudas de varios sectores, descartó desarticular el sistema de dolarización vigente en Ecuador desde el año 2000, un recurso que le ha permitido al país reportar bajos índices de inflación durante más de 2 décadas. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. Su principal oferta de campaña ha girado en torno a la seguridad en un país que en los últimos años ha registrado altos índices regionales de muertes violentas. Vamos a separar a la gente que tiene vínculos con el narcotráfico y vamos a depurar el Estado y a usarlo no para perseguir, para limpiarlo de malos elementos. La presidenta, todos, vicepresidenta, bajamos las banderas, por favor, bajamos las banderas, compañeros, y ahí está con su sonrisa de esperanza para un pueblo que no quiere más. Si quieres que lo sueñe. Oportunidades, un país donde exista justicia, un país donde vayamos también a reformar una constitución que no nos ha servido en los últimos años. Y sobre todo, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la criminalidad, vamos a acabar con todos esos políticos miserables que nos han tenido en el retraso. El Ecuador es grande, el pueblo ecuatoriano es grande, los jóvenes ecuatorianos son grandes y no retroceden, caminan hacia adelante. El chiquitín dictador o aspirante a dictador del Ecuador, el que habla mucho y hace poco, el multimillonario que es acusado de estar traficando entre sus empresas, pues con exportación de cocaína y no solo de bananos a Europa, dice que va a acabar con la corrupción, dice que va a acabar con los políticos corruptos de su país, cuando pues él es presidente, lleva 17 meses, ha gobernado a punta de estados de excepción, declarándole la guerra al narcoterrorismo, pero no ha mejorado ninguno de los índices de seguridad. De hecho, enero y febrero de 2025 son los meses que el Ecuador registra en toda su historia más muertes por violencia que en cualquier otro momento de la historia, a pesar de que Noboa ha gobernado o mal gobernado a punta de estados de excepción. ¿Qué significa esto? Que la policía puede llegar a tu casa sin previa orden de un juez, que te pueden espiar, que te pueden detener arbitrariamente, que si te ven sospechoso, ahí no prevalece la presunción de la inocencia,
te pueden dar cárcel preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con la finalidad, dicen, de que la burocracia no entorpezca la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, como señalo, pues no ha funcionado mucho que digamos. En sus cierres de campaña, en estos últimos momentos, cabe mencionar que quien le ha apoyado es esta señora que aparece en pantalla, la famosísima Isabel Natividad Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la misma que se sorprendió mucho de que en el Ecuador hablaran en español, que dijo, hostias, pero es que aquí en Londres a 2 horas, pues hablan otro idioma. Aquí en París, que está a 2 horas de Madrid en avión, pues hablan francés. Pero hemos atravesado el Atlántico para darnos la grata sorpresa de que hablan el mismo idioma que nosotros. O la misma que dijera en Perú, esta gente pobre tiene la capacidad de ser feliz. Así que imagínense que dicen que los buenos y los malos se asocian con sus similares. Esta es la formidable contratación, por llamarlo de alguna manera, o asociación de relaciones internacionales de Daniel Noboa con la flamante presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se sorprende pues porque en el Ecuador hablan español. De ese nivel intelectual está el asunto. Y miren ustedes, Noboa representa un gran peligro para la democracia, lo digo con todo sentido de responsabilidad, no solo porque invadió la embajada mexicana y cometió atropello tras atropello, pero practica violencia en razón de género en contra de nuestra queridísima amiga Londra Santiago, con quien pues vamos a ver más adelante la charla que acabamos de tener. También contra su propia ex ministra de Energía, contra su ex esposa Gabriela, que ha estado acusándolo pues de que no le deja ver a su pequeña. Y por otro lado también ha estado practicando la más descarada de todas las violencias en razón de género contra Verónica Abad, a quien, como sea, quieren tumbar. Por otro lado, no conformes con eso, ahora están acusando a la misma Verónica Abad y a Luisa González, la casi candidata que se convertirá en la primera mujer electa en ser presidenta en el Ecuador, de, ¿qué creen? Violencia política en razón de género contra otras mujeres, de ese nivel de cinismo, pero que además trae a esta señora que representa lo más putrefacto de la política en España, y además con mercenarios como esta gente de Blackwater que ha estado ya en el Ecuador ayudándole a las Fuerzas Armadas, a la Policía de Ecuador, como si allí no hubiera la suficiente capacidad para hacerle un combate frontal al crimen organizado. Y si no fuera ya demasiado exceso, las acusaciones que el periodista Andrés Durán, también conocido como el chochólogo, pues ha publicado, ha descubierto la información de que empresas vinculadas a Noboa, pues prácticamente estarían traficando cocaína a Europa. Y esta señora, además de esa Ayuso, la que descubrió que en Ecuador, la que descubrió con grata sorpresa que en Ecuador, pues, ¿qué creen? Ni más ni menos que se habla el castellano. Este sí es un gran descubrimiento. Las asociaciones. Y hasta donde yo recuerdo, a nuestra amiga Londra Santiago la expulsaron del Ecuador porque decían los ecuatorianos pueden hablar de política, pero los extranjeros no se pueden inmiscuir en asuntos políticos, y de pronto traen a un grupo de mercenarios a combatir el crimen organizado, y de pronto traen a esta señora española justamente a un cierre de campaña. O sea, los extranjeros que no me convenga no se pueden inmiscuir en política, pero los que yo quiero sí. Increíble. Pero Noboa está aterrado. Crece el apoyo público y popular para Luisa González. Jan Topic, uno de los empresarios jóvenes prominentes ahí de Ecuador, acaba de darle su respaldo público después de que le hicieran una oferta del grupo de Luisa González. Él es uno de los perseguidos por Daniel Noboa. Daniel Noboa temía que Jan Topic le quitara protagonismo, no solamente para esta candidatura, sino pensando que va a ganar y que lo va a enfrentar en las siguientes elecciones. Bueno, pues Jan Topic parece que estando en el Himalaya le ofrecieron desde la Revolución Ciudadana,
ser ministro del Interior en el equipo de Luisa González y esta es su respuesta. Compatriotas, quiero invitarlos a que confíen en este acuerdo. Tengo un plan coherente y bien estructurado. La voluntad, los pantalones y la mano dura para ir tras quienes nos han hundido en este caos. No temblaré, yo no claudicaré. La mano dura para ir contra quienes nos han hundido en este caos. Si Luisa González gana, Jan Topic será ministro del Interior y Daniel Noboa tendrá que poner sus barbas a remojar, porque si algo ha hecho en esta administración Daniel Noboa, así a lo Trump, es barrer con todos, con propios y extraños, con amigos y enemigos, agarra parejo, destruyendo la institucionalidad en el Ecuador. Dice Jan Topic, si llego a ministro del Interior con Luisa González, y esto es una apuesta para sus electores que le pueden sumar por lo menos de 2 a 3 puntos porcentuales, y en una campaña que se antoja que va a ser muy cerrada, pudiera hacer la diferencia. Pues dice, vamos a ir detrás de aquellos que no sumieron en el caos. Suma votos Jan Topic a Luisa González. Vamos a escuchar lo que dicen los propios periodistas ecuatorianos. Jan Topic, ¿no? Este anuncio, este coqueteo con el correísmo que ya lo tendría subida en la Luisaneta, ¿en realidad le generará votos suficientes al correísmo para poder declararse ganador este fin de semana? Lo primero hay que entender que el margen es muy estrecho. Digamos, el nivel de competitividad de esta elección que, digamos, inciviliza o mejor dicho, no deja espacio a la fragmentación, por eso hay polarización, porque no hay fragmentación. El 1 a 1 influye y en ese sentido, digamos, relacionándolo con el tipo de elección volátil que tenemos, ¿sí? Sí que puede ser interesante la forma en la que ese votante cortoplacista de fidelidades pueda guiarse, sobre todo porque Luisa claramente busca ampliar su base de apoyo, apuntando a este electorado de mano dura que respaldó a Topic en primera vuelta. Sin embargo, sí puede haber tal vez un riesgo de contradicción. ¿Por qué lo digo? Porque invita también a un perfil tan marcado por el uso, digamos, de la fuerza, que puede generar tensiones dentro de ese electorado tipo progresista del correísmo, como ya lo vimos con interlocuciones similares sobre los migrantes venezolanos en el debate. Entonces, bueno, pues ahí tienen estos pros y contras de su incorporación, quienes dicen, bueno, Jan Topic se hizo popular por ofrecer mano dura contra el crimen y por eso algún sector de los que naturalmente votarían a favor de Noboa, pues voltearon a ver, al ver que Noboa está medio deschavetado, pues voltearon a ver a Jan Topic, pero entonces Noboa le declaró una guerra a la familia Jan Topic y bueno, pues les han arruinado los negocios. En pocas palabras, si Noboa gana, Jan Topic, pues el mundo se le hará pequeño para esconderse, pero si es al revés, parece que algo de lo que Luisa está haciendo es que Jan Topic se encargue del mismo Noboa, que miren que parece que tiene larga cola que le pisen y sigue sumando enemigos. No conoce de institucionalidad, no respeta nada. Él cree que el Ecuador es una hacienda bananera de las que su familia y él administran. Miren ahora lo que anuncia Aquiles Álvarez Enríquez. Ustedes se preguntarán, ¿y quién es este señor? Pues es ni más ni menos el alcalde de la ciudad más importante en términos económicos. Me refiero a Guayaquil. Quito es la capital política, pero Guayaquil es por mucho una ciudad que le aporta bastante riqueza al Ecuador y ahí gobierna Aquiles Álvarez Enríquez, quien ha tenido una gestión exitosa con gente progresista y que pues también Noboa le teme a que se convierta en una figura que le pudiera disputar una reelección futura. Y no hay que olvidarse de que parte de la institucionalidad que Noboa está despreciando es el hecho de tirarse también el tema de que si eres presidente tienes que pedir licencia para no competir con ventaja utilizando los recursos del Estado. Bueno, pues Noboa se ha hecho sordo y tristemente las autoridades, las instituciones ecuatorianas que son encargadas de procurar y de impartir justicia, incluso electoral, calladitas, bien portaditas con Noboa. Las Fuerzas Armadas, en lugar de ser leales a la Constitución, han sido leales al tipo y el tipo va arrasando con todos los adversarios. Dice Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. El fiscal ha pedido prisión preventiva contra mí sin argumento alguno, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado.
todo para buscar tapar el video de ayer de la exesposa de Fernando Villavicencio, que eso sí es bien grave, y la denuncia a la fiscal Salazar es de frente sin tapujos. Sobre eso nadie dice nada y pretenden con este caso taparlo. Aquí estamos, así estamos en este país. Veremos qué resuelve el juez, pero aquí estoy, no he huido ni huiré. Nadie más que yo conoce lo burdo de este proceso, es una persecución terrible y la hemos enfrentado con entereza, con la verdad en el país y sin temor. Asimismo seguiremos. Quedarán en la historia como lo peor de la política ecuatoriana y esto solo confirma que sus números están muy bajos. Aquí estamos y estaremos. Dios nunca abandona a sus hijos. Yo soy un hombre de fe y eso jamás va a cambiar. Así el tirano gobierne, se refiere a Noboa. Dios nos protege y protegerá siempre. Abrazo a todos. Y posteriormente nuestros amigos de Ecuador en directo publican que el gobierno de Daniel Noboa no logró llevar a la cárcel al alcalde de Guayaquil por la simple y sencilla razón de que no tuvo elementos para hacerlo. Y miren ustedes qué interesante, o sea, ya a unos días de la elección, esta gente está completamente desconectados de la realidad y van por todos. Le dice el ex candidato presidencial Andrés Arauz, fuerza Aquiles y Aquiles Álvarez, tendría que, dice, les agradece, gracias Andrés. Acá fíjense que con el nombre de Aquiles, es una bromita, pero decía Chespirito, ¿no? Que se llamaba Aquiles Esquivel Madrazo. Pues así debería de decirles Aquiles Álvarez Enríquez. Si alguien lo conoce, díganle que le doy esa sugerencia. Una vez que le hicieron lo que el viento a Juárez, puede llamarse Aquiles Esquivel Madrazo. Si lo lees rápido, Aquiles Esquivel Madrazo. Bueno, señores, pasando a temas más serios, el mismo Aquiles Álvarez Enríquez, que insisto, debería llamarse Aquiles Esquivel Madrazo, porque no le hicieron nada, no pudieron con él, dice lo siguiente, ojo con el dato. El juez ha dejado como mamarracho al fiscal Carlos Leonardo Alarcón, el mismo del caso del hijo de la vicepresidenta Abad, lo del caso Nene, que ustedes recordarán que a la vicepresidenta Verónica Abad le hicieron torcer el brazo metiendo a su hijo en la roca, en la prisión de alta seguridad, como si fuera un terrible delincuente, pero querían afectar a Verónica Abad. Es el mismo, dice también del caso Goldbaum, la ex esposa de Noboa, que le han arrebatado prácticamente a su hijo de sus brazos. Y también dice, pues a mí también me la quiso hacer, pero el juez lo dejó como mamarracho por no tener elementos de convicción sólidos y por tener argumentos vacíos. Después de 12 horas de intervención del fiscal, pues le apagaron la fiesta. Por eso les digo, debería llamarse Aquiles Esquivel Madrazo. Y nuestra queridísima Alondra Santiago, con quien ahora les mostraré la charla tan interesante que tuvimos, escribe hace una hora. Dice, esta es la historia detrás de esta foto. Ahí la vemos más jovencita. Ella es una mujer llena de energía. Es así, toda vivaracha, muy dinámica. Hija de madre ecuatoriana y de padre cubano. Radicada en Ecuador hace más de 20 años, que la expulsaron de su país por intervenir supuestamente en política interna. Dice, Alondra, esta es la historia detrás de esta foto. Por esta foto, dice, me han jodido, acosado, insultado y les cuento hoy que es sin duda el momento que más me enorgullece. Fue en octubre del año 2022, estaba yo trabajando en la campaña de Aquiles Álvarez. Sí, hicimos la mayoría de los videos que ustedes vieron en redes. Yo dirigí e hice los guiones de muchos de esos videos. Trabajamos al lado de Aquiles y le vi sonreír y también estar de mal humor. Ja, 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 pero siempre escuchó y estuvo al 100% entregado a la campaña. El equipo que estaba a su lado fue sin duda el mejor con el que he trabajado, porque el ahora alcalde estaba lleno de amigos leales y comprometidos. Ese día tenía que dirigir una de las tomas más complicadas. Había decenas de personas que tenían que cantar Guayaquil de mis amores. Había calor y ya era tarde. Yo estaba sin micrófono y todos, a pesar de ello, estaban atentos a la orden. En el video van a ver a Aquiles, Raúl y algunos candidatos a concejales en primera fila. Meses después veríamos cómo llegaría a la alcaldía y ahora cómo un gobierno lo percibe por envidia y por odio. Aquiles es amigo, de eso no hay duda, es leal y ama lo que hace. Y aquí está Alondra. Aquí está Alondra animando. Dice que por este video fue que le jodieron la vida. Pues es talentosa, es todoterreno y llena de energía.
Bueno, pues dicho lo anterior, reitero, Noboa es un peligro para la democracia en Ecuador, pero la esperanza de los ecuatorianos es que está creciendo el apoyo para Luisa González y ahora la apoya Pachacutic, la apoya Jan Topic y los mismos ecuatorianos indecisos, pues al ver tantas barbaridades de Noboa, han estado virando hacia Luisa González, que al parecer tendría en las últimas encuestas un 53% de intención de votos versus un 47-46% por parte de Noboa, pero a las encuestas con muchísimo cuidado. Déjenme les comparto pues la charla que tuvimos con Alondra Santiago, muy, muy interesante. Así que vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro amigo, claro que sí, Jesús López. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le va? Bienvenido a Ingobernables. Primera vez y estoy feliz, pero muy feliz de tenerlo acá. ¿Cómo está? Alondra, muchas gracias. Pues muy contento de estar en tu canal. Qué bueno que por fin pudimos coincidir y que pues ya estamos listos para intercambiar ahí algunos puntos de vista con respecto a lo que está sucediendo pues en Ecuador, que me parece que es más urgente que nunca que la gente, el pueblo, se sacuda ese lastre que tienen ahora de gobierno. Así mismo es, profe. Oiga, yo solo quería agradecerle porque yo llego también a conocer su canal precisamente porque mi audiencia, que lo quiere muchísimo, me decía cuando me deportaron y cuando tuve que salir del país, que usted había hablado también en varias ocasiones sobre esta situación. Así que agradecerle de antemano también que me haya puesto y que haya dado esas palabras y sobre todo el apoyo que el hermano pueblo mexicano siempre brinda. Yo estoy acá en Ciudad de México y es una maravilla estar en este país tan maravilloso, lleno de cultura, lleno de identidad. Así que siempre agradeciéndole, profe. Y nada, a comenzar. Vamos a ver, vamos a empezar justo con las relaciones de Ecuador y México. ¿Cómo fue ese momento, profe, que usted dijo hace un año, el 5 de abril, casi esto, sí, hace un año, el 5 de abril, cuando de repente usted se levantó y dijo, ¡ah, caramba! Se metieron en nuestra embajada y se burlaron después. ¿Cómo fue ese momento y cómo se vivió y cómo se ha vivido durante este último año aquí en México? Mira, yo colaboro desde hace como unos 5 años con la televisión de la Ciudad de México, todos los viernes en la noche, entre las 8:30 y las 9:30, a veces varía la hora de entrevista, pero siempre me entrevistan 10 minutos sobre digamos, la parte interna, la sección internacional del noticiero. Y justamente me estaba preguntando el conductor de televisión, profesor, muchos están diciendo que es probable que la policía y el ejército ecuatoriano irrumpa en la embajada y se lleven secuestrado a Jorge Glass. Entonces yo pues tengo 25 años en las relaciones internacionales, solo cuando Israel bombardeó la sección consular en Damasco de Irán y en algunas muy contadas excepciones, por ejemplo, la irrupción de la embajada venezolana en Washington y detallitos así muy pequeños, no había vuelto a ver, pues, porque casi todos los recintos diplomáticos y consulares son sagrados, es de lo poco que terminan respetando, incluso dentro de unas guerras, potencias beligerantes, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos no se atrevió a irrumpir en ninguna embajada de la Unión Soviética y al revés tampoco. Siguieron manteniendo su Guerra Fría indirecta, pero los recintos diplomáticos eran sagrados. Entonces, yo acabo de decir, yo no creo que esto suceda, y si suceda, pues va a tener un alto costo para Noboa. Y cuando terminó el noticiero, lo primero que empiezo a ver en las redes es que es tendencia que se habían metido. Entonces, pues literalmente, no sé si yo fallé en el análisis, no veía que lo fueran a hacer, o si estábamos ante la presencia de un presidente advenedizo que no se esperaba ganar realmente la presidencia del Ecuador, pero que una vez que lo logró, porque el papá lo intentó, una vez que lo logró, ha echado mano de todos los recursos económicos, políticos, todos los recursos como estos, como el crear un enemigo común externo al interior para posicionarse. Y sobre todo también Alondra, me parece que aprovechó que en Ecuador la prensa se alinea con dinero muy fácil y que han estado manejando también la idea de Rafael Correa como un enemigo público número 1. Entonces hay gente que fue muy beneficiada en la época de Rafael Correa, que se le está olvidando, que ya no recuerdan lo que fueron esos 10 años y que ahora
con tanto que les repiten que Correa por influjo psíquico daña al país, que Correa vinculado con los narcos, que Correa por aquí, Correa por allá, mucha gente ya no solamente les creyó a medios como Ecuavisa u otros, sino que además incluso lo odian. Entonces hay un odio muy exacerbado en una parte de la población ecuatoriana y hay quienes dicen, yo voto por el que sea, así nos lleve a la calamidad, como les está pasando ahora, pero no por Correa ni lo que representa el correísmo. Y creo que Noboa ha sabido aprovechar, digamos, de ese antagonismo y de esa polarización para, pues, ayudarle a la gente que está indecisa, decirle, mira, pues Correa, te refuerzo la imagen que tienes, Correa es un malvado y nosotros somos la opción, dicen, del nuevo Ecuador. Sí. Y la embajada, pues, les ha servido como un pretexto para decir, estamos combatiendo al correísmo corrupto, vamos por Jorge Glass, México defendía a un delincuente, porque esa fue la narrativa que vendieron, y nosotros, pues, lo único que hicimos fue entrar y hacer valer el derecho ecuatoriano, pero violando, pues, todas las convenciones que ya vimos, Alondra. Sí, y yo creo, profe, que al final creo que nadie se lo esperaba, ¿no? O sea, no es que se haya equivocado, sino que conociendo el curso de la historia, nosotros en Ecuador también dijimos, no, es imposible. Cuando yo me acuerdo que estaba en la casa y empiezo a ver las noticias y dije, no, no puede ser, no puede ser. O sea, todavía no lo creías, incluso al ver las imágenes de los militares ahí gateando y subiéndose en la embajada, después cómo a Canseco lo golpeaban, le hacían esto, cómo se lo llevaban en 4 personas ahí a Jorge Glass. Al final creo que nadie se lo esperó. Y usted me dice una cosa importantísima, y ya voy a meterme en México, pero siguiendo en Ecuador, el papel también de la prensa y cómo después de que esto haya sucedido, sí, hubo una crítica, sobre todo por los medios progresistas, pero había gente y había medios que después ya sabemos que están pagados, pero que estaban avalando esta situación por este discurso de que, Jorge Glass era el delincuente. Pero se metieron en una embajada y en un país tan soberano y tan amigo con el resto de países del mundo, porque esa es otra, no es que se metieron, digamos, bueno, en ningún lado deberían hacerlo, pero se meten con México. Entonces, ¿cómo también podemos ver que hoy, un año después, esto ya pasó, profe? O sea, hablarlo lo hablamos nosotros nada más. Y la gente dice, bueno, no pasa nada, mañana que se meta en la de Venezuela, en la de Cuba, la de Rusia o en la de cualquier lugar. Y nadie habla de estas cosas. Mira, yo aquí quiero remarcar 2 cosas importantes sobre la solidaridad de los países con México. Es decir, que al principio no hubo una condena unánime. Al principio solo quienes estaban necesitados de que se protejan esos recintos, como Argentina, por ejemplo, que es Milei antagónico de López Obrador, que era presidente en ese momento, pero Milei también tenía asilados venezolanos en la embajada de Argentina en Caracas. Entonces, no fue tanto por solidaridad con México, sino por guardar la figura tan importante que es el recinto diplomático. Pero luego, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos dieron ahí 2 declaraciones escuetas, como dando a entender, pues, que había una presunta violación, como si no les quedara claro que si se metieran a su propia embajada canadiense o estadounidense, ellos le declararan la guerra a Ecuador, ¿no? Pero mañana mismo. Pero me llama mucho la atención y quisiera destacar la solidaridad de 2 países en particular, la de Venezuela y la de Nicaragua, que son tan demonizados por la prensa, esta misma prensa que Milei les parece un gran economista y esta prensa a la que un farsante como Daniel Noboa les parece un gran presidente que está llevando nuevos bríos al país y seguridad y que son buquelistas, bueno, satanizan a personajes como Maduro o como este señor Daniel Ortega, pero ellos retiraron a sus embajadas, rompieron relaciones con el Ecuador y sacaron también a su red consular porque dijeron, pues en solidaridad con México no podemos permitir que esto se quede tan normal. Eso por un lado. El segundo punto que quisiera destacar, López Obrador, el eterno presidente de México en adelante, siempre que se refería a Naciones Unidas decía, Naciones Unidas es como un florero. ¿Por qué? Porque nada más están de adorno, porque a la hora de la verdad no sirven para nada. Y explicaba por qué lo decía. Mira, Naciones Unidas se inventó una figura que se llama la figura de las recomendaciones, porque casi no tiene ningún poder coercitivo, excepto cuando alguna resolución emana del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero si emana de cualquier otro de los 6 órganos,
y que para empezar uno de los 6 ya no sirve, que es el Consejo de Administración Fiduciaria, y la Secretaría es más bien un tema diplomático ahí de representación, pues lo que es el Consejo Económico y Social, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, realmente pues es para que se mantengan diplomáticos que no tienen trabajo en sus países, para que tengan una vida de boutique, una vida gourmet, y para que puedan pasear por el mundo diciendo que llevan la paz y la coexistencia entre las naciones. Pero mira que México pudo optar por sancionar a Ecuador, por romper relaciones diplomáticas y comerciales, no nada más suspender, y también pudo optar por una guerra contra Ecuador, es decir, aplicarle la fórmula de la proporcionalidad. Sin embargo, lo que hizo México, coherente con su práctica diplomática, es darle su lugar también al órgano, a la instancia que está facultada para conocer de disputas entre estados, que es la Corte Internacional de Justicia. Nada más que en la Corte Internacional de Justicia se toman toda la vida para poder llegar a una resolución. Entonces apenas vamos en el tema de las medidas cautelares, que fue una victoria mexicana que los medios ecuatorianos vendieron como, miren, les ganamos a los mexicanos porque finalmente la Corte falló a nuestro favor. Yo de verdad no lo podía creer. Decía, si México ganó antes de tirar el primer golpe, que era las medidas cautelares, que México pudiera sacar del Ecuador, pues todo lo que los diplomáticos necesitaban sacar, y que después otro país, un tercer país, por ejemplo Suiza, se encargara de la representatividad y de los temas pues legales que quedaban pendientes. Entonces esa fue la demanda mexicana, Ecuador la aceptó, pero aún así llegaron a decir que Ecuador había ganado. Claro. Y eso nada más era el principio, o sea, la resolución sigue todavía caminando, sigue caminando hasta que haya una sentencia condenatoria o liberadora. Decíamos, esto pues sí le va a traer algunos problemas al Ecuador, porque después ya en la Organización de Estados Americanos, ahí ya hubo una condena más unánime, pero hasta que el presidente López Obrador amenazó a Canadá y a Estados Unidos, que es algo que muy pocos presidentes se atreven a hacer, con decirles que si no eran buenos para solidarizarse ni en una coyuntura tan delicada como esa, en adelante no esperaran la solidaridad mexicana. Y como bien dijiste, es un país, aquí sí, independientemente de cuando estaba el PRI o ahora que está Morena, ha sido, digamos, un aporte de luz en las relaciones diplomáticas y una política exterior muy sólida en cuanto al respeto al marco jurídico internacional. Claro. Pero efectivamente, lo que dices es cierto, la prensa ecuatoriana está, quisiera decirte, Alondra, que irreconocible, pero como aquí también tenemos pseudoperiodistas de esa calaña, me limitaré a decir nada más prensa chayotera o mermelera o vendida sin dignidad, que denigran el oficio del periodismo o de lo que debiera ser el periodismo. Así mismo es, profe, y es importante también recalcar eso, que México, históricamente, yo recuerdo también el leer en las dictaduras de los años 70, ¿no? Cómo también vinieron a México muchísimas personas, cómo buscaron refugio, asilo, y México, independientemente de qué partido esté en el poder, si es de izquierda o derecha, también tiene, y además en la tierra se siente, ¿no? El recibir a todo el mundo, y creo que los que tenemos un poco de conciencia, porque vaya, hay que tener mínima conciencia para que esto nos duela. Nos dolió precisamente esto, nos dolió por cómo trataron al personal, pero también cómo después el presidente se burlaba, ¿no? Como, ay, vamos a comer el cevichito, vamos a comer unos taquitos, y AMLO con toda su tranquilidad en 3 horas de la mañanera se reía y decía, no, conmigo no es así, o sea, vamos a poner las cosas y el respeto también necesario. Y en ese momento hubo una unidad también en México, lo que yo pude ver desde fuera, ¿no? Porque yo veía también incluso a la oposición diciendo, caramba, con mi país no te vayas a meter tampoco. ¿Cómo se ve eso? Y te hago 3 en una, ¿no? ¿Cómo se vio también esa unidad en México? ¿Qué crees que se esté sintiendo también a nivel político o comunitario también en México con respecto a lo de la embajada? Y lo otro, ¿cómo crees que también Claudia Sheinbaum está llevando este proceso? Porque evidentemente hay que esperar los 3.500 años que se demora la Corte Internacional de Justicia, pero es algo que me imagino que en el gobierno no se olvida, ¿no? Sí, mira, esta tradición de política exterior de la que te hablaba, hay un personaje en la historia mexicana que nuestra audiencia puede googlear, se llama Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, gracias a la inviolabilidad y a la inmunidad de la que gozan los recintos diplomáticos y consulares, le salvó la vida a cientos de judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial,
siendo cónsul en Francia, en la época en donde los nazis no respetaban a nadie. Entonces este señor se jugó el pellejo como diplomático mexicano y le salvó la vida a varios de ellos. El papel que jugó México a partir de sus recintos, salvando también, por ejemplo, a los perseguidos del dictador Pinochet, al que hoy muchos glorifican, en Santiago de Chile también fue fenomenal. Y sin ir muy lejos, tú recordarás que en 2019, con el golpe de Estado contra Evo Morales, la cúpula de Evo Morales, del MAS, se refugió en la embajada mexicana, también en la capital boliviana, y también estuvieron ahí por lo menos 6 o 7 semanas con un cerco de policías, aguantaron la presión brutal los diplomáticos mexicanos. A la embajadora mexicana la declararon persona non grata, tuvo que salir junto con un cónsul español que también estaba ayudando a hacer gestiones porque no quieren dar salvoconducto. Y mira, fíjate qué importante es, hubieran detenido a Lucho Arce, porque Lucho Arce se refugió en la embajada y con la protección de la embajada logró un salvoconducto para venir a Ciudad de México. Y gracias a eso, pues después desde acá se pudo convertir en presidente y doblegaron el golpe de Estado. Pero digamos, ese papel importante lo ha cumplido México en Buenos Aires también, cuando los gorilas de la dictadura, ojo, no estoy insultando a nadie, ¿eh? Gorilas es un término que en la ciencia política se utiliza a partir del caso de la dictadura argentina para referirse exactamente a los dictadores de derechas, represores, que violan todos los derechos humanos. Entonces, la embajada mexicana ha jugado un papel determinante. Por alguna razón, o por esta razón justamente, es que, gracias a esa fama, es que extranjeros perseguidos políticos por sus gobiernos van y prefieren refugiarse en México, bueno, en las embajadas mexicanas o en los consulados, que en Francia, o que en la de Suiza, o que en la de Estados Unidos, que en apariencia sería más seguro. Pero bueno, pues hemos visto que hay bastantes personajes como Lenín Moreno que utilizan justamente sus poderes para luego entregarse a los anglosionistas, como le pasó a Julian Assange con la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, que fue bastante lamentable después del gran papel que había hecho la embajada ecuatoriana con Correa, pues llega Lenín Moreno y lo echa para atrás. Entonces, México en ese lado, sí hay coincidencias dentro de lo dividido que está la política mexicana. Ahí sí todos los partidos y los líderes cerraron filas, dijeron, pues bien, actuó bien el presidente. Un par de loquitos por ahí extraviados como Lili Telles, senadora panista, y por ahí un pseudo guadalupano que se llama Eduardo Verástegui, que es como el mini Milei mexicano. Ya los Ay, conozco, no, ¿no? qué horrible. Sí, las conozco a ella y al otro sí, los conozco perfectamente. La calaña de tipos que son, bueno, pero como son irrelevantes, en realidad el grueso de los que son relevantes dijeron bien López Obrador. Después, mencionar también el caso de que me da mucha pena y me da mucha tristeza, y lo he dicho, digamos, en incontables ocasiones, que finalmente el pueblo de a pie, el pueblo raso, es el que termina pagando las decisiones equivocadas de sus gobernantes, sobre todo porque el gobernante es temporal. Mira, López Obrador ya se fue. Noboa, tarde o temprano se tendrá que ir, ojalá que se vaya más temprano que tarde, antes de que dañe más al país, pero se va a ir, es temporal. Pero la estructura queda, permanece, y el pueblo queda, permanece. Y a mí lo que me dio tristeza es que el pueblo ecuatoriano, que tenía acceso a beneficios de becas, etcétera, sobre todo estudiantiles y convenios de cooperación en materia de tecnología científica y educativa, pues se cortaron. Y ahí no pierde Noboa, pierde la gente que se beneficiaba de ello. Y también la gente que necesita venir a México, porque efectivamente México es una especie de país pivote, desde donde vienen, ya sea para instalarse acá o de aquí saltarse a Europa o saltarse a Estados Unidos. Pues ahora ya no hay servicios consulares y eso pues finalmente termina por afectar más al pueblo. Finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum, la has visto que tiene cabeza fría, tiene mucho oficio político y diplomático, pero también maneja mucho la simbología. Y en la simbología es el no manejarse de ninguna manera, ni referirse, es decir, disminuir, digamos, el protagonismo de Daniel Noboa, que anda en busca de enemigos para poder fortalecer su imagen en el Ecuador, porque obviamente con obras, con trabajo, pues no lo ha logrado. Entonces es como el like fácil, ¿no? Pues deja ver con quién me peleo para que eso pues aumente el nacionalismo de los votantes en este contexto electoral y puedan decir que yo sí defiendo al Ecuador.
pero la presidenta dice, Sí. pues es tiempo de mujeres. Justo eso te iba a preguntar, profe. Estamos conversando ahora con Jesús López y estoy poniendo algunos mensajes que están llegando y están mi audiencia y también la que llega está emocionado de este encuentro, de este multiverso. Y justo le iba a preguntar y voy a poner también el video para recordar, porque ayer lo analizamos, de esta entrevista que bueno, no, es como la mañanera, creo que tiene otro nombre, Jesús. ¿Cuál es el nombre? No es mañanera. ¿Qué le dicen, no? O sea, le llamamos mañanera. Sí, es la mañanera del pueblo. Sí, o sea, se quedó con el nombre de las mañaneras, ¿no? Entonces, un periodista le hace justo la pregunta por el año de la invasión a la embajada y lo pongo aquí en pantalla porque hay mucha gente que también lo está pidiendo y ahí va. Muchas gracias, presidenta. Y también, por otro lado, este 5 de abril, este sábado, se cumplió un año de la irrupción que hizo el gobierno de Daniel Noboa a nuestra embajada. Preguntarle cómo va el litigio a nivel internacional y también, pues, una reflexión, pues, de esta... Pues ya lo dije yo hace poco. Me van a criticar por decirlo, pero es tiempo de mujeres en México y en Ecuador también. Me encanta, a mí me encanta, Claudia, me encanta porque además es lo que decías y no lo habíamos analizado desde ese punto de vista. Ella pudo decir, Daniel Noboa es esto, lo otro, y no, se dedica simplemente a decir algo que además es muy potente para lo que se está viviendo en Ecuador y sobre todo para Luisa González. Ya yo lo dije, es tiempo de mujeres para Ecuador y para México. O sea, que te apoye una presidenta que goza del 80 o más de popularidad en México y es la más popular por encima de Nayib Bukele, que le dolió también muchísimo esto, la más popular incluso en Latinoamérica o en esta región, pues evidentemente esto muestra muchísimo empuje. Y yo quería preguntarte, porque aquí decían, decir que es tiempo de mujeres puede ser contraproducente en una sociedad claramente machista. ¿Es contraproducente, profe? Porque estamos viendo que Latinoamérica ha tenido a mujeres y tiene, de hecho, a mujeres en la presidencia, y México lo logra, ¿no? México lo logra, que tenemos una percepción también diferente de lo que ocurre en México. ¿Es contraproducente decir eso en Ecuador, sobre todo? ¿Cómo se ve desde afuera que haya una mujer candidata que le puede ganar a Daniel Noboa? No, yo no creo que sea contraproducente, al contrario, creo que es el momento, la coyuntura se da. Mira, no solamente Claudia Sheinbaum ha hecho un papel extraordinario en México, ve Xiomara Castro en Honduras, en donde también la tenía bastante complicada y ha tomado decisiones pues muy importantes. Entonces, va teniendo la suma de ejemplos, los mismos votantes, ¿no? En donde cuando llega una mujer inteligente, una mujer preparada, que no es improvisada. Es decir, me parece que el género pasa a segundo término porque lo que termina por ponderarse es la capacidad que tenga para resolver y cambiar una muy desesperada situación de seguridad que tienen en el país y sobre todo de debilidad progresiva del Estado de Derecho, ¿no? Como tribunales, las cortes empiezan a torcer y empiezan a mostrarle más lealtad al presidente en turno que a la propia Constitución. Bueno, la injusticia que hicieron contigo me parece que es algo grosero, brutal, muy del estilo de lo que sabe hacer Donald Trump. Entonces, sería preguntarle a la gente, o sea, ¿quieren 4 años de un personaje improvisado como Donald Trump que toma decisiones sin evaluar, sin medir, o una mujer que está preparada, que tuvo experiencia no de cualquier gobierno? Porque es algo que no te he contado, Alondra, es que yo me conozco bien la política ecuatoriana, no solamente en lo local, sino también su política exterior. En la época de Correa, yo hice una tesis doctoral sobre el impacto y las relaciones que tienen las diásporas cabildeando en los países de residencia con efectos hacia sus países de origen. Y observé la diáspora ecuatoriana y los canales institucionales que tejió el Estado ecuatoriano para acercarse a la diáspora ecuatoriana en el exterior. Entonces, en ese tiempo llegó a ser incluso Ecuador un modelo paradigmático, es decir, llegó a ser un caso ejemplar de cómo un Estado se acercaba a su comunidad en el exterior, principalmente en España y en Estados Unidos. Con Lenin Moreno empezó la descomposición, con Lazo se vio muy fuerte la manera en la que debilitaron esos vínculos, y bueno, pues con Noboa ni siquiera existen. Pero luego eso te habla, pues, de que si en 1 año y medio
el tipo ha hecho lo que ha querido y lo que le han permitido los contrapoderes o los poderes que tendrían que ser el equilibrio, pues me parece que 4 años serían muy lamentables, pues sería terrible. Terrible, terrible. Y profe, yo hablaba el otro día, porque quiero pasar a otros temas también importantes, y hablaba y hacía el análisis acá de cómo también, ¿no? Rafael Correa, hasta un periodo, una década, 10 años, y de luego viene Moreno, Lazo y ahora Noboa, que sumando podemos ya casi estar llegando a los 8 años. Y en todos estos 18 sumando, podemos ver que ahí es donde nace también el anticorreísmo, que era necesario, sobre todo para que gobiernos neoliberales, estos gobiernos fascistas, estos gobiernos de derecha, puedan permanecer en el poder, que es lo que quieren hacer ahora, a través de este clivaje correísmo-anticorreísmo. Pero que Daniel Noboa, en apenas un año y unos meses, ha generado el antinovoísmo, profe. O sea, en este momento está la derecha diciendo, voy a votar por Luisa González porque con este tipo va a ser peor de lo, o sea, ya es peor de lo que imaginábamos, pero puede ser peor. En un año prácticamente de no hacer nada, surge el antinovoísmo. Eso también hay que valorarlo para poder entender hasta qué capacidad tiene este señor de destruir un país y de generar este tipo también de disputa, ¿no? Si me permites un análisis brevísimo conceptual, puedo explicar que, fíjate la hipótesis que te voy a plantear, a ti y a la audiencia. El odio hacia Correa es ideológico, pero el odio hacia Noboa se sustenta en la falta de capacidad de este señor para gobernar para el pueblo. ¿Y cuál sería, digamos, esa es la hipótesis? ¿Cuál sería el marco conceptual que respalda esto? Mucha gente por ahí dice, ya es obsoleto hablar de izquierdas y derechas, eso ni siquiera tiene sentido plantearlo. No, señor, al contrario. Generalmente quien plantea eso es de derecha, y la derecha es represora. Y recordarle a la gente el origen de dónde vienen los conceptos. Cuando se termina, en este caso, la Revolución Francesa, cuando viene la época de restaurar la República, a la derecha se sientan quienes venían gobernando antes con la monarquía, y que cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, decían, bueno, nosotros sabemos cómo gobernar, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, podemos poner nuestro conocimiento al servicio del pueblo, pero intentaban conservar privilegios, intentaban mantener la idea de que solo unos cuantos tenían derecho a ciertas posiciones, a ciertas posesiones y también a ciertos privilegios y derechos, ¿no? Mientras que a la izquierda se sientan los revolucionarios, los que decían es momento de poner el gobierno al servicio del pueblo. Y si derrocamos a la monarquía, fue porque la monarquía excluía al pueblo de todos los derechos. Si eso lo traemos al tiempo presente y observamos, por ejemplo, en México cuando gobiernan los panistas, en Ecuador cuando gobierna Noboa o gobernó Lazo, en Estados Unidos mismo, ahora que está gobernando Trump, en Argentina cuando gobernó Carlos Saúl Menem, cuando gobernó Macri, cuando está gobernando, mal gobernando Milei, si te fijas, el enfoque es de el pobre es pobre porque quiere, no necesita derechos. Si quiere ganar más, pues que trabaje más. Cuando hay condiciones de explotación brutales, el tema de recortar de esta motosierra simbólica, de recortarle brazos al Estado, de acotar el Estado benefactor, son los planteamientos que hacían aquellos que venían gobernando con Luis XVI, que lo sentaron a la derecha. Por eso les dicen derecha, eres derechista. Y luego, si estas características también va aunado a la represión, a la censura, a vulnerar los derechos de quien tiene una narrativa incómoda para el poder, pues esto no ha pasado de moda, es decir, te sigue explicando realidades concretas. ¿Por qué están tan enojados los poderes fácticos del Ecuador con Rafael Correa? Y mira que yo personalmente tuve una mala experiencia con Rafael Correa y no es santo de mi devoción en lo personal, pero reconozco que como presidente el tipo trabajó para el pueblo. Claro. Eso no se lo perdonan. ¿Y cuál es la mala experiencia, profe? Perdón. Ahorita te la platico. Ah, ya, okay. Antes de perder inspiración teórica, metodológica. Dale. No le perdonan las élites latinoamericanas a los gobernantes que dignifican la vida de los más vulnerables, porque eso implica que se reparta la riqueza de forma diferente. Y el Estado per se, Alondra, el Estado es creado para ver por la cosa pública. Las derechas no, las derechas surgen para conservar privilegios
ellos, por ejemplo, mira, por ejemplo, bueno, creo que ya lo sabes, pero aquí en México es muy famoso las pensiones a los adultos mayores, ¿no? Es algo que López Obrador hizo cuando era regente, bueno, cuando era gobierno en la Ciudad de México y después lo hizo política nacional. Y además logró que fuera por reforma constitucional, no por decreto como Trump. Los decretos los tumba el siguiente presidente. La reforma constitucional, no. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Siempre dijeron, esas son dádivas, eso es perpetuar la pobreza en gente huevona, floja. Así decimos, gente huevona es floja, porque luego en Colombia significa otra cosa. Pero, cuando ellos impulsan incentivos fiscales, que es no pagar en proporción, como todos nos obligan a pagar impuestos en todos los países, las grandes empresas, los grandes empresarios, no pagar en proporción a sus ganancias, por eso son incentivos fiscales, es decir, que el fisco no me cobre para invertir y generar empleo, se supone. Ahí le dicen, el inversionista va a impulsar el empleo, no le dicen dádivas del gobierno para mantener, o sea, destinar dinero público para que los privados se enriquezcan, que es generalmente lo que hacen las derechas bajo este esquema neoliberal. Entonces, cuando sale un personaje como Evo Morales, un personaje como Fidel Castro, un personaje como López Obrador, demonizarlo, satanizarlo, decir que son narcos, decir que le roban a los demás para repartirle a los flojos, pero lo que no perdonan es que se reparta la riqueza de forma diferente, más equitativa y que se atiendan las cosas que le duelen a los de abajo, que generalmente a las élites derechistas pues no les interesa socorrer. De hecho, ellos creen que es normal que haya pobres y que de hecho la corrupción también es normal. Decía Enrique Peña Nieto, un vergonzoso expresidente de México. Sí. La corrupción es cultural, ¿no? Y es necesaria para ciertas cosas. Entonces, el normalizar y el glorificar que el pobre es pobre porque quiere, a pesar de que, por ejemplo, está demostrado, medido en estudios, que en México es uno de los países en donde más trabaja la gente y donde menos percibe en términos salariales, decían, es que no le podemos elevar el sueldo a los mexicanos porque nos tendrían una inflación permanente, porque entre más poder adquisitivo tengan los de abajo, pues más van a consumir y van a inflar los precios. Y mira, López Obrador dejó la presidencia batiendo récord a la alza del aumento de salarios. Algo parecido a lo que hizo Correa en el Ecuador, y esto no se lo perdonan las élites. Entonces, ¿qué hace cuando surge un presidente así? Decir que es narco, decir que es pederasta, decir que tiene amantes, decir que es acosador corrupto. sexual, Ajá, que es corrupto. total, sí. ¿Por qué? Es muy pertinente manchar la imagen de esta gente lo más que se pueda para que cuando surja otro con un perfil parecido, la gente diga, por asociación, este es como te hemos dicho que es el otro, así que no votes por él. Mejor vota por alguien que va a destinar recursos públicos a incentivar a los empresarios para que generen empleo. Profe, en Ecuador, esa discusión que usted mencionaba, ¿no? De lo de los adultos mayores, nosotros también las tenemos porque a los pobres le dicen que son subsidios, ¿no? Los subsidios y les quitan los subsidios, pero a los empresarios son incentivos. A ellos sí les dan incentivos, pero a los pobres vamos a quitarle los subsidios porque ¿para qué, no? Entonces se ponen a pensar en que no, pues si tiene su tractorcito, si tiene su moto, si tiene su carro, imagínate, de último modelo, ¿por qué va a querer? Porque no quieren que el pobre realmente pueda ascender, digamos, de clase. Y una cosa que le iba a comentar también, porque siento que en Ecuador pasa que más que la élite, Correa también, y lo dice él muchas veces en entrevistas, saca de la pobreza, saca en términos de clase, de la clase baja, a muchas personas, a miles y millones de personas, y la sube a una clase media. Y esta misma clase media, profe, es la que no quiere que regrese también Rafael Correa. Es la que ahora está diciendo, yo era esto, pero no quiero ser esto, no soy como tú, no tengo nada, no tengo ni para pagar la gasolina, no tengo cómo llevar a mi hijo a la escuela, pero soy clase media, entonces estoy más cerca de Daniel Noboa, que es el millonario y que tiene millones y millones de dólares. Entonces no quiero reconocer al que me dio beca, al que me dio otra clase, al que me dio posibilidad, al que me dio un salario, porque entonces no quiero parecerme a la clase trabajadora, siendo incluso clase trabajadora. Entonces es esa clase media la que también creo que está condenando el futuro de todos los ecuatorianos por este nivel que usted mencionaba de resentimiento también, ¿no? Sí, definitivamente. Y sabes algo que hacen muy importante, en América Latina históricamente, por el trauma colectivo, pueblo y gobierno están divorciados.
O sea, la gente tiende a ser apolítica, la gente tiende a estar enojada con sus gobiernos, por eso las protestas, las marchas. Algo que hicieron personajes como Evo Morales o Correa o Hugo Chávez, impresionante, o el mismo López Obrador, es acercar el gobierno a la gente, hacer que el Estado funcione para lo que fue pensado desde los pensadores de la teoría social y política, que se encargue de la cosa pública, que vea. Mira, de hecho, hasta uno que es como utilizado como un ejemplo del realismo político, Tomás Hobbes, decía, el riesgo del Leviatán es que nosotros le entregamos libertades, le entregamos dinero, le entregamos todo al Estado para que a cambio el Estado nos proteja, porque el Estado es el que ve por la cosa pública, pero se puede convertir en un monstruo de muchas cabezas porque sabe todo sobre ti, cómo consumes, cómo gastas, a dónde te mueves, qué haces, cuándo puede ser peligroso, cuándo puede ser subversivo, ¿no? Pero el Estado vela por la cosa pública porque si no los seres humanos no podrían coexistir pacíficamente sin reglas y sin autoridad. Esto decía Thomas Hobbes en Leviatán. Si nosotros venimos para acá, históricamente entonces hay un divorcio entre las clases populares, entre las clases medias, que son como la base de las protestas históricamente, pero que además se justifica porque es en donde recae el peso de apoyar a los de abajo y de subsidiar a los de arriba, ¿no? Contrario a lo que dicen los de arriba, que para ellos son incentivos y para los de abajo son subsidios. Pero estos personajes que menciono, la valía que tienen, la aportación que tienen, es que le regresan el sentido para el que fue creado el Estado. En cambio, personajes como Milei, como Carlos Saúl Menem, como Macri, imagínate tú, Alondra, los traidores que son a su patria, cuando ponen la soberanía de su país en manos del Fondo Monetario Internacional, que es una institución creada por Estados Unidos para dominar a los pueblos, es un mecanismo de control, con impuestos elevadísimos, con además políticas que ellos le llaman de ajuste estructural, que significa invertir menos en educación, invertir menos en investigación científica y tecnológica, que significa pagar, desviar del presupuesto público dinero para que en lugar de que lo metas a obra pública, a hospitales, a educación, a alumbrado público, a mejorar la vida de la gente, mejorar los espacios públicos, más policías de proximidad, etcétera, no, que se vaya al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros tenedores de la deuda de los estados. Si aparte recortan a la Secretaría o al Departamento de Educación, ya sabes entonces por dónde va la cosa, que no haya gente pensante que se pueda rebelar. Entonces, mantener a través de estructuras desiguales controlada a la gente para que en cuanto intenten sublevarse, pues el Estado policial se encargue de ellos. Y es básicamente la fórmula que siguen, Alondra. Aquí en México ya lo vivimos por un siglo. Y totalmente se nota esta doctrina también del shock, ¿no? Como en Ecuador sucede. Y es, o sea, es tan amplia la discusión porque viene no solo desde las medidas económicas, ¿no? Desde el Estado, sino también desde los discursos, desde los medios de comunicación, desde estos elementos de marketing que también están funcionando, desde las redes sociales, desde el manejo de troll center. O sea, la necesidad que tiene también el poder de decirte que no, que si el Estado está presente, entonces no vas a tener el beneficio y la oportunidad de ser millonario como yo, ¿no? Porque el Estado solo le da a los vagos y es una cuestión que tú dices, pero por eso es que la gente me pregunta aquí en el chat, que no entendemos cómo hay un 44% que sigue votando también por Daniel Noboa, pero también es todo este concepto y todas estas élites de las élites, no hablo ni siquiera de la clase media, las élites de verdad, que están dominando, que están pagando medios de comunicación, que están pagando sus propios analistas, que están pagando todo esto para meternos en la cabeza un sentido de apatía, incluso por la patria y la soberanía. Y justo a ese tema también quería hablar, diciéndole a la gente que ponga like, por favor, porque a veces se olvidan de poner el like. Pongan like, estamos ahora con el profe y que a ustedes le está gustando mucho la entrevista y lo que dice el profe, a mí también. Hablemos un poco del tema de los aranceles. Daniel Noboa pagó $165,000 a un lobista para poder ir a este lugar
a tomarse una foto desenfocada con Donald Trump que pasaba por ahí. Y al día siguiente Donald Trump pone aranceles también para Ecuador. Yo decía, tú conoces mejor, por eso te pregunto, que momentáneamente la situación de México y Estados Unidos en temas de aranceles está tranquila. Recordemos cuando amenazó con poner el 25% Donald Trump y Claudia Sheinbaum dijo, nos vamos todos al Zócalo. Y todo el mundo fue, pero el día anterior o la noche anterior dijeron no, hasta abril, etcétera, etcétera. Pero Claudia Sheinbaum tiene, como señora presidenta, conversa con Donald Trump. Donald Trump le dice que la respeta, que es tremenda mujer. Han hablado del tema de lo del fentanilo, han hablado del tema de la inseguridad. Y este señor tiene que pagar, incluso dicen que $1 millón para poder sentarse y comerse un plato de comida y tomarse una foto con Donald Trump. Y después nos ponen aranceles. ¿Cómo podemos entender esta lógica y esta sumisión absoluta de este tipejo que ni siquiera pudo hablar directamente con Donald Trump? Mira, híjole, es que está tan delicioso esto que yo te podría hablar. Bueno, le voy a meter un segundito de contexto. Decía Max Weber, sociólogo alemán, que es casi la Biblia de los politólogos también y de los filósofos, que era tan importante en la gobernabilidad la legitimidad, porque es la perspectiva y la expectativa que tiene la colectividad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple con el bien ser, el bien decir y sobre todo el bien hacer. En la medida que haya mayor legitimidad para un gobierno, se facilita el arte de gobernar, porque se rompen resistencias antes de que se presenten, porque la gente no solamente percibe que tiene derecho, la colectividad percibe que tiene el derecho el gobernante, sino además espera que lo haga. Entonces, esto genera pues un acercamiento, un vínculo, un estrechamiento en la relación gobierno-pueblo, gobierno-gobernado, que sería teóricamente el ideal de todo el mundo, ¿no? De tener un gobierno al que quieres y que el gobierno quiere tener un pueblo que lo quiera y que se le vaya a resistir menos cada que tome decisiones difíciles. Cuando no es así, Alondra, cuando hay gobiernos que no tienen legitimidad, que tienen niveles de aprobación por los suelos, se crea una cosa que en términos dulces y en términos técnicos le dicen marketing político, que se asesoran de un montón de farsantes que les ayudan a mentirle a sus pueblos, es decir, venderles de forma decente, de forma sencilla, pero de forma muy mentirosa, que desconecta al gobernante de la realidad, cómo engañar al pueblo para evitar que se resistan, y cuando el pueblo quiere resistirse es porque ya le metieron una reforma estructural que generalmente conviene a las grandes corporaciones extranjeras. Y la prensa ahí juega un papel gigantesco porque pues hacen el papel de encantadores de serpiente. Yo le decía en una entrevista reciente a alguien que cuando yo estaba en el 2011 en el posgrado, me pagué un curso. En ese tiempo $350 para mí era vivir 2 meses, ¿no? Con $350, pero pagué por 7, 8 días de seminario, diplomado de algo muy intensivo, que nos encerramos en un hotel como por 8 días, pero así eran sesiones de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con exgobernadores, excongresistas, exsenadores mexicanos del PRI, del PAN, de aquella época. Curso de marketing político, de comunicación política, de ser un líder político, ya sabes. Y era puro truco, que la corbata se usa de tal manera que para tal evento te tienes que peinar de este lado, si no te pones partidura en medio, hay que ponerse lentes cuando el público es mayor, hay que verse juvenil cuando vas a un auditorio con jóvenes, y hay que decir frases bonitas, tú sabes que, y luego se ven hasta mal, pues, porque lo están fingiendo. Y si te tienes que poner a bailar con una señora que le tienes que hacer hasta así, pues te pones a bailar. Todas estas eran como trucos para mentirle a la gente y para pues aprender a cómo conquistar a las audiencias. Manejo de masas, lo ponían así. Hoy vamos a entrar a la sesión del manejo de masas. Entonces, lo que yo saco en conclusión de esto, y es que gente que ya había gobernado, por eso era como caro el curso, es enseñarte cómo vivir permanentemente desconectado de la realidad, dándole a entender al pueblo que eres un gobernante cercano, aunque te produzca incluso asco. Entonces, esa desconexión de la realidad, pues te lleva a crear tus propias realidades. Y esa desconexión se hace todavía mayor,
de tal suerte pues que ves que no están gobernando para la gente, sino para cúpulas de poder. Y lo más grave todavía, lo más grave, que dejan completamente desprotegido al gobernado, pero al gobernado le exigen que pague impuestos, al gobernado le piden que se amarre el cinturón, al gobernado le aplican todo el peso de la ley. Si una persona se roba un queso de un supermercado, pero un político puede defraudar al fisco por miles de millones de dólares que le va a costar la vida a miles de personas a las que no le va a llegar eso en bienestar social, y después puede incluso hasta llevar procesos en su casa, prisión domiciliaria y no sé qué, y después salir completamente libre. Entonces, cuando se gobierna para unos cuantos y cuando se gobierna desconectado de la realidad, como lo estamos viendo con Noboa, como lo estamos viendo con Milei, como lo estamos viendo con el mismo Donald Trump, te das cuenta que la gente no va a sacar nada bueno, nada, ni mínimamente nada de provecho de gobernantes con esos perfiles. Y es, Total. ya no es teoría, es ahí, visible. Sí, sí, sí es visible y mencionabas al inicio, ¿no? La capacidad de gobernar, el prestigio también que hay y por eso es que cualquier gobernante de cualquier otro país quiere acercarse. Por eso Claudia Sheinbaum también goza de tanta popularidad, porque además la forma en la que ella se maneja, la forma en la que habla, la forma en la que pone en su sitio a la gente que tiene que poner en su sitio, creo que también es importante. Ese es el verdadero, el marketing, ¿no? Esa es la verdadera gestión, pero Claudia es auténtica, ¿no? No hay una cuestión, no hay brillos y no hay luces, o sea, eso es lo que es ella. Sin embargo, por ejemplo, ya metiéndonos a tema de las autenticidades, tenemos un Bukele, tenemos un Milei y ahora tenemos un Noboa también, y tenemos un Donald Trump que entre payasos, digamos, hacen tremendo circo, ¿no? Entonces, tienes a un Donald Trump que dice una cosa, mañana hace otra, que es un facho de lo último. Tienes a un Bukele que se trató de pasar de más popular y de sabido, como decimos nosotros en Ecuador, y en la misma inteligencia de Elon Musk le dijo, no, la más popular es Claudia Sheinbaum. Tienes un Milei que es un loco, pero también lo catalogan como auténtico en su locura, no que sea bueno, sino que simplemente ya tú sabes lo que puedes esperar de él. Y tienes a un Daniel Noboa que trata de imitarlos a todos y que no llega a nada. No llega a nada, no sabe cantar, no sabe bailar, no sabe hablar, no sabe decir, no sabe discutir, no sabe debatir. Y tienes a esta persona. ¿Cómo influyen estos tres tipos que te he mencionado, ¿no? Trump, Bukele y Milei, también en la forma de gobernar de Daniel Noboa para que tenga o no tenga éxito? No digamos en Latinoamérica, porque nadie quiere estar al lado de Daniel Noboa, pero entre el mismo círculo de fachos derechosos que hay también en Ecuador. Pues mira, para aquellos que dicen que los conceptos de derecha e izquierda ya no te explican la realidad contemporánea, porque hoy hay que verlo en términos de globalistas contra nacionalistas, que a mí me parece que es una patraña, porque tanto derechistas como izquierdistas se manejan con lo que les sea más funcional, es decir, con discursos y políticas nacionalistas, pero también, pues como estamos en una interdependencia compleja, tampoco es que te puedas aislar mucho, ¿verdad? Pero esto que comentas es bien interesante porque estamos hablando de tipologías, y por eso saqué a colación lo de que todavía está vigente estos conceptos. Mira, ¿qué les caracteriza? Primero, adelgazar el Estado benefactor. Milei, Bukele dice que lo está fortaleciendo, pero ya con datos duros ves que en realidad no. ¿Qué los caracteriza? Búsqueda de dinero y que todo se haga a partir del dinero. Mira Trump lo que ha anunciado, un gasto en defensa millonario, cuando ahorita en este momento Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y buena parte de su deuda pues la tiene China, lo tiene Japón, y por eso pues los presiona para renegociar esa deuda. Pero además él quiere ganar, dice, a través de recaudar a través del fisco 700,000 millones de dólares anuales, pero ya perdió 10 trillions, que sería como 10 billones, o sea, 10 millones de millones. O sea, se tiró una tercera parte de toda su economía en 2 meses y medio. Luego, por ejemplo, tienes a un Javier Milei que decía, yo, doctor en economía, conozco todos lo habido y por haber, etcétera, etcétera. Pero tienes a un Milei que al final de cuentas va a tener que hacer exactamente lo mismo que hizo Macri, pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional y literalmente justificar que mientras más crece la pobreza en Argentina, dice, cualquier casa que se está limpiando, pues se hace polvo, pero luego vuelve toda la normalidad, cuando en realidad sigue adelgazando el Estado benefactor. Y yo lo estoy viendo en Ecuador, ¿eh? Bueno, tú conoces más que yo de la política ecuatoriana, pero eso es lo que yo estoy percibiendo
que ocurre en el Ecuador, el adelgazamiento del Estado benefactor. Aunque ahora él juró en el segundo debate, o en el debate de la segunda vuelta, él juró, y creo que por ahí hasta le dicen Bonoa, de que ofreció bono por aquí, bono por allá, bono más allá, y dije, este es más socialista que el Che Guevara, porque le quiere dar bono a todo mundo. Pero no cumple, profe, no cumple. He entrevistado por ejemplo, le ofreció bonos a médicos posgradistas y después no cumplió. Hay otras personas que le han ofrecido bonos a jóvenes, por ejemplo, y que les cumplió el primer mes y después ya no les cumplió. Entonces entrega bonos, pero eso que acabas de mencionar, cuando Andrés Arauz en su campaña proponía los bonos para las mujeres solteras, que era creo que de una vez, algo así, todo el mundo salió, la prensa, ¿cómo es posible? Nada, no se vive de bonos. Y ahora toditos están callados y aplaudiendo que en vez de que el Estado esté presente en salud, educación, en obra pública y demás, te den un bono un mes y con eso puedas vivir. O sea, porque se vive de la beneficencia. Básicamente es las incoherencias también de la derecha a conveniencia. Incoherencias a conveniencia, básicamente. Y dos características más. Podríamos sacar otras tantas de esta tipología, pero es el Estado policial, que es Estado represor, Estado censurador, y Estado controlador, que adelgaza y debilita casi de muerte al Estado de Derecho, en donde literalmente se pierden los derechos de la gente. Y mira, en el periodo, por ejemplo, de Benito Mussolini, por poner el caso paradigmático del fascismo, o del señor aspirante a pintor de Austria que tenía un bigotito y que se ponía una gorrita de militar, en sus tiempos el fascismo prosperó. Dice Carl Polanyi, no eran los últimos, lo dice en La Gran Transformación, no eran los únicos fascistas, pero son el caso paradigmático, porque lograron que se tradujeran beneficios materiales para la gente de a pie, para las clases, empoderaron a la clase media, invirtieron en infraestructura que después se utilizó para la guerra, pero la gente tenía acceso a un trabajo más estable, tenía acceso a infraestructura de calidad y a un bochito, que de ahí surge el bocho de Volkswagen, que pues Volkswagen trabajó al servicio de los nazis. Pero aquí viene la pregunta filosófica. Entonces, ¿estará dispuesta la gente a ceder todos sus derechos, a someterse a un Estado que después va a ser bastante censurador y bastante perseguidor a cambio de beneficios materiales? Porque el éxito del fascismo en la Europa de la entreguerra se da porque tuvieron esa capacidad de traer un beneficio material. Pero ¿qué crees? Los fascistas de hoy en día, Milei, Noboa y el mismo Trump, no solamente no van a mejorar la calidad de vida material de la gente, sino por el contrario, la van a terminar empeorando. Y en Ecuador lo estamos viendo, enero, febrero, los meses más inseguros de la historia del Ecuador en muertes por violencia. Y profe, justo hablando de violencia, para ir cerrando también, y no quiero perder esta pregunta que todo el mundo quiere que también le haga. A Ecuador llegó Eric Prince, ¿no? Este señor de Blackwater, que ya se sabe, bueno, sabe por los medios de acá quién es y cómo ha sido partícipe de asesinatos de civiles en la guerra en Irak. Y pues llegó a Ecuador y está haciendo operativos en Guayaquil, una de las ciudades más violentas de Latinoamérica. Guayaquil está al lado de Durán, que es la ciudad más violenta del mundo, si no me equivoco, incluso hasta después de Haití. Entonces, está este señor ahí dando vueltas. Ayer, en un entrevistado de nuestro canal, también le decía a Eduardo Andino que esto no debe costar menos de 30 o 40 mil dólares al día para que toda esta gente de Blackwater esté en Ecuador. Esto es pagado con nuestro dinero, teniendo en cuenta que ya nos subieron al 15% el impuesto al valor agregado. Era 12 y nos subieron 3 puntos, supuestamente para el tema de seguridad. Pero además le agregan la contratación de estos mercenarios, de estos asesinos que llegan a Ecuador y que incluso ya están en la prensa hablando de política y llamando al voto. Y profe, usted sabe que a mí me votan del país porque yo no tenía, después de 20 años de vivir ahí, que hablar de Ecuador, ¿no? Y allá no hay ningún artículo 33 que me lo impida ni nada, ¿no? O sea, simplemente porque le dio la gana al presidente de votarme por hacer esta gestión. Pero de repente viene este señor a hablar de Ecuador, a impulsar el voto a favor de Daniel Noboa e incluso hablar desde la misoginia y decir que el hijo de Luisa González es el hijo de Rafael Correa, cosas que son desagradables. ¿Cómo? O sea, ni siquiera sé qué preguntarle. Usted dígame, ¿cómo es posible que mercenarios estén metidos en la política ecuatoriana? Mira,
ahorita te voy a responder lo de los mercenarios en la política ecuatoriana, pero yo te he escuchado decir que tú eres feminista y conoces la realidad de Ecuador. Sí. Entonces, como feminista, te quiero preguntar, ¿en dónde están las feministas ecuatorianas que permiten tanta violencia en razón de género en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, cuando ha sido violentada y ultrajada de todas las maneras, pero peor aún, que estén acusando a Luisa González acercándose ya a unos cuantos días de las elecciones, que también es violentadora de mujeres, violencia política en razón de género, es decir, están utilizando todas las armas de la protesta civil, colectiva, social, como herramientas políticas para bajar de un plumazo a quienes fueron parte de esas luchas. ¿Qué pasa con los colectivos feministas que no se les ve muy, o no sé si desde acá no los alcanzamos a ver? No, primero que los colectivos, los feministas estamos ahí, las que también tenemos un concepto de izquierda, pero quiero que se quedan, profe, ayer yo justo también lo hablaba, no solo el tema de las feministas, sino también de la misma bancada de la Revolución Ciudadana, sino también el grupo de la Revolución Ciudadana, la gente de izquierda que simplemente dice prefiere no protestar porque tiene temor a ser perseguidos, pero también hay muchas feministas y muchas mujeres que son de derecha en ese sentido, y para qué meterse, porque entonces le van a decir correístas. ¿Y cómo van a apoyar a una mujer como Luisa González que está en contra del aborto, por ejemplo? Y son estas incoherencias que el movimiento feminista, pero le falta años luz para alcanzar también al mexicano. Pero al final tienes razón y hay que criticar porque esto se dijo ayer y yo a más de 2 o 3 cuentas que vi en Twitter no he visto ninguna otra cosa más. No he visto realmente una manifestación, algo que se hable y que se proteja a la candidata Luisa González, independientemente si estamos de acuerdo o no con ella. Sí, porque han barrido parejo. Yo, de hecho, sí, me acuerdo que sí te dediqué como 3 o 4 programas en mi espacio, solidarizándome públicamente contigo, con Verónica Abad, con la ex secretaria de Energía, o usted le dice ministros, ¿verdad? Con la ex ministra de Energía, sí, perseguida por el mismo Novoa, que además, otra característica de los derechistas, cada que toman decisiones equivocadas, la culpa nunca es de ellos. La responsabilidad la tienen las externalidades o los funcionarios ineptos de los que se rodean. Mira, Trump despide casi a todo su gabinete para justificar que él no se equivocó, que se equivocó alguien más abajo en la cadena. O lo vemos ahora con Javier Milei, o lo vimos con Novoa, con la crisis de los apagones, la presa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nunca toman responsabilidad por nada. Y tú recuerdas que también pues, le han hecho la vida imposible a la ex ministra de Energía. Es decir, no se le va una, ni las de su grupo de trabajo, ni las adversarias. Pero me parece muy ofensivo que se atrevan a atacarlas por violencia en razón de género, cuando las han violentado de todas las maneras posibles. Y nosotros acá decimos, por eso decimos, ¿no? Las panistas, que son las de derecha, no son feministas, son oportunistas. Y ahí me parece mucho oportunismo. Ahí está. Sí, bueno, y solo para cerrar esto, porque yo una vez lo puse en mi Twitter, porque me quejaba de uno que dice ser de izquierda, y hablaba y se vanagloriaba, ¿no? De ser ellos los que pusieron a Julio César Trujillo, que es el que desbarató totalmente la institucionalidad en Ecuador, y entonces decían el ojo por ojo, ¿no? Pues si Correa me hizo daño a mí, porque también hay que reconocer ciertas cosas, pero si me hizo daño a mí, entonces yo hago daño a ellos, y son los del el voto ideológico, nulo ideológico, y son los que están en la mitad. Hoy justo una amiga me enviaba, que sí es feminista y que siempre está en esta lucha, y me enviaba un tuit de una supuestamente de izquierda que decía, no, porque ninguno me representa, por eso el voto nulo. Y tú dices, caramba, no son de izquierda, son oportunistas, son anticorreístas, no son feministas, son anticorreístas, y al final también es oportunismo, porque también hay ese feminismo de organizaciones internacionales, de ONG, ¿no? Entonces, estas al final que no se mojan cuando se tienen que mojar, que son muy tibias, son también responsables de todo lo que está pasando. Esto que yo estoy diciendo me voy a meter en problemas. ¿Me importa? No, porque usted me dedicó 4 programas y hay muchísimas de cuando me deportaron que se quedaron en silencio porque ¿cómo vas a apoyar a una mujer de izquierda como Alondra Santiago, que también apoya a Luisa González? Entonces, sí, quería cerrar con esto, me sacó lo cubano que tengo dentro. No, pero es que estamos hablando de cosas fácticas, ¿no? De cosas que sucedieron y que ante las grandes injusticias se quedan calladas, pero si hay que fastidiar a alguien con el tema del género, pues hay que fastidiarlo para tener más presencia en los medios. Es decir, ese oportunismo barato que realmente perjudica más a la causa de lo que le beneficia. Bueno, me preguntabas de este señor, de los mercenarios que llegaron al Ecuador.
Mira, es que esa es otra. En México, con Enrique Peña Nieto, que es lo más parecido que tenemos a Novoa, de copetito, peinadito, bonito, estético. Y la primera dama. Ajá. Y la primera dama, que en cuanto se acabó el contrato se divorció de él. Enrique Peña Nieto, supuestamente para combatir la violencia en México, ¿sabes qué hizo? Dos cosas. Reunió todos los medios chayoteros o mermeleros o besajoyos, no me acuerdo cómo le dicen en Ecuador, pero los que reciben dádivas para no hablar mal del gobierno. Los pautados, los pauteros, ¿no? Ajá. O los pauteros o prostitutos de la información, ¿no? También. Bueno, y los junta y les dice, oigan, lo primero que tenemos que hacer es combatir la narrativa de que México es violento. ¿Cómo? Dejemos de hablar de las muertes por violencia y entonces, si quitamos de la narrativa, pues México va un paso adelante. Entonces dejaron de hablar como por 2 años hasta que pasó lo de Ayotzinapa. Mientras tanto nos metieron las reformas estructurales, que era privatizar los bienes soberanos de la patria, como el petróleo, el gas, etcétera, la luz eléctrica, etcétera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, y va a lo que tiene que ver con la pregunta que me haces de los mercenarios, trajeron a un general colombiano que seguramente tú conoces, se llama Óscar Naranjo Trujillo. Me parece que fue el que lideró la campaña con la que terminaron asesinando a Pablo Escobar, el narco de narcos colombiano, del cartel de Medellín. Bueno, y Óscar Naranjo le dieron el título, a pesar de que los extranjeros no se pueden inmiscuir en asuntos internos de la política mexicana, se supone. Bueno, pues desde el gobierno de Peña Nieto, allá por el año 2013 y 14, diseño de políticas públicas en materia de seguridad. Una cosa así bien elegante, asesor en diseño de política pública en materia de seguridad. Para hacerte el cuento corto, como si no tuviéramos generales capacitados en México, como si no tuviéramos personal que ha trabajado durante años en seguridad nacional, en crear estrategias efectivas de combate al crimen organizado, como si no lo tuviéramos en México, pero que además como si no tuviéramos la capacidad para capacitar a nuestro capital humano. Trajeron a este señor, a Naranjo. Y Naranjo, su gran aportación fue, pues, que se creen las autodefensas. Allá donde no pueda llegar el Estado mexicano, pues hay que crear grupos de autodefensas. La figura de los grupos de autodefensas terminó muy mal en Colombia, sigue estando muy mal. Sigue habiendo muchísimos cientos de miles desplazados por la violencia parece perenne y el Estado sigue siendo incompetente para regresarle las tierras a un gran porcentaje porque luego hacen actos simbólicos ahí de miren, le estamos regresando a los desplazados por la violencia ya por 1987, le estamos regresando la tierra en 2017, pero son actos como simbólicos, no son tan significativos en razón de que sea efectivo. Entonces, pues claro, en México pues se desató más la violencia, pero ahora tenías narcos hiperarmados hasta la médula, con armas que vienen de Estados Unidos en su mayoría. Pero además el consumo de drogas en Estados Unidos se disparó, por lo tanto hay millones y millones de dólares en recursos para que esos grupos operen como grupos paramilitares. Por otro lado, también tenías a grupos de autodefensas, tenías a las policías municipales, a las policías estatales, a la policía federal, cada uno operando y con sus respectivas negociaciones por aquí y por allá. ¿Cuál fue la contribución de este señor asesor? Pues generar más desorden a final de cuentas, porque sí se siguieron algunas de las cosas que vino a recomendar, pero ha terminado como terminó en su país, en Colombia. Entonces, hago esta analogía, Alondra, para... No soy tampoco brujo, ni tengo una brújula para decirle a la gente de Ecuador que es terriblemente negativo que le hayan abierto la puerta a un mercenario como él, que a donde quiera que va lleva muerte, lleva desorganización, lleva desorden, y que además de que es una gran falta de respeto para las Fuerzas Armadas del país, para las policías del país, porque es prácticamente subajarlos, decirles, oigan, como todos ustedes son incapaces de resolver nada, vamos a traer a alguien del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, porque ellos sí resuelven lo que ustedes no pueden. Y hay que desviar nuevamente recursos públicos a un ente privado que no tiene una figura legal que debiera permitir la ley ecuatoriana, pero que pues de manera fáctica se está dando. Y los resultados, diga, el tiempo me callará la boca, o el tiempo dirá, oye, ¿te acuerdas lo que nos dijiste? Pues sí, tenía razón. Se generará más desorden porque se debilita el Estado de Derecho y no va a dar los resultados esperados.
porque las cosas estructurales no se están combatiendo, Alondra. Así es. Y eso es lo importante. Y por eso a la derecha le molesta cuando hablamos de las cosas estructurales, cuando hablamos desde la educación, desde la salud, desde la obra pública, desde nuestros derechos, libertades, en fin, de todo esto, desde el ocio incluso les molesta, porque es el momento en donde nosotros nos hacemos cargo de nuestras libertades, de nuestros derechos, los defendemos y ahí es donde empiezan a temblar ellos. Y es una cuestión estructural que no se resuelve llamando ni a Capitán América ni absolutamente a nadie si no se trabaja. Entonces esperemos este domingo ver qué pasa, profe. Igual siempre invitado acá a Ingobernables, agradeciéndole un montón. Aquí hay un montón de gente que lo admira, que lo quiere mucho y que lo sigue. Gracias. Y gracias por brindarnos también esta oportunidad de hablar con usted y vamos a tener muchísimas más. Al contrario, querida Alondra, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar con gente inteligente que te retroalimenta en la misma dinámica de la conversación. Así que muchas gracias y aquí estamos a la orden. Claro que sí. Chao, profe. Ay. Queridos ecuatorianos, la elección está en nosotros. Seguir viviendo esta triste realidad o decidir por un cambio seguro. Yo les pregunto, en los últimos 15 meses, ¿tu vida y la de tu familia mejoró o empeoró? Lo que te afecta a ti y a los tuyos, ¿está mejor o peor? ¿Caminas más seguro por la calle? ¿El dinero te alcanza para vivir? ¿Sientes que el gobierno te cuida y piensa en ti? La salud, la educación, la seguridad, el valor de la palabra, la gestión de gobierno, ¿cómo te parece que están? Creo que todo ecuatoriano y ecuatoriana sabe la respuesta. Cada día estamos peor. Por eso estoy convencida que aunque en muchas cosas pensemos distinto, en esto sí estamos de acuerdo. Necesitamos cambiar y el momento de cambiar es ahora. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, este domingo vamos a tener la oportunidad de cambiar la realidad de nuestro país. Vayamos a votar con esperanza, con la confianza de que la decisión está en ustedes, donde quiera que estén, en los campos, en los valles, en las ciudades y en los pueblos. Van a intentar sembrar el miedo, van a intentar presionarte, van a intentar comprar tu voto, van a intentar desmotivarte, pero el verdadero poder está en tus manos. Si tú no decides, otros decidirán por ti. El domingo nos jugamos el futuro, el de tus padres, el de tus hijos, tu propio futuro. Por eso, sal a votar con alegría, confianza y esperanza. No dejes que te impidan hacer el cambio que deseas, un cambio necesario para salvar nuestro país. Solo tú puedes lograrlo con tu voto. El miedo es de ellos, la esperanza es nuestra.